Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 27 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo lo que estábamos demostrando en la clase pasada. En la clase pasada, lo último que vimos fue esta proposición 2.31, que ¿qué era lo que me decía esa proposición 2.31? Me decía lo siguiente, ¿no? Que si yo me tomaba H un subgrupo de G y yo formaba el conjunto X, que era el conjunto de los subgrupos conjugados de H, que es por definición los G, H, G a la menos 1, tales que G está en G. Entonces estos son subgrupos de G y son los subgrupos conjugados de H, ¿no? Entonces yo me tomaba H un subgrupo de G y tomaba este conjunto. Entonces lo que decía la proposición 2.31 es que existe un morfismo de grupos, sí, que va del grupo G en el grupo de permutaciones del conjunto X. Sí, y además ese morfismo de grupos satisfacía lo siguiente, que el kernel de psi era un subgrupo del normalizador de H en G. ¿Sí? Entonces, en la clase pasada, en el video anterior se cortó unos 20 segundos antes de que terminara la demostración. Entonces, pues les recuerdo dónde nos quedamos en la demostración de ese resultado. En el video anterior, lo último que habíamos hecho era concluir que pasaba esta igualdad que H a la menos 1 es igual a H. Pero eso lo que quiere decir, por definición de los elementos que están en el normalizador de H en G, es que necesariamente A está en el normalizador de H en G. Y entonces nos habíamos tomado un A que estaba en el kernel de psi, ¿sí? Y demostramos que A estaba en el normalizador. Entonces, por lo tanto, lo que estamos demostrando es que el kernel de psi es un subconjunto del normalizador, y como este ya es subgrupo, pues ya kernel de psi es un subgrupo del normalizador de H en G. Y eso termina la prueba ya del resultado anterior, ¿sí? Del resultado anterior en el video anterior, ¿sí? Ok, entonces, entonces, con, entonces ya tenemos completo este resultado, ¿no? La prueba de este resultado que me dice esto, ¿no? Entonces, antes de pasar a la definición de acciones de grupos, déjenme poner una observación. Una observación. Es que este morfismo psi de esta proposición, el morfismo psi, el morfismo psi que va de G en Sx de esta proposición anterior, de la proposición 2.31, ¿sí? Se llama el morfismo, se llama la representación de G, la representación de G sobre los conjugados de H. Conjugados de H. ¿Y por qué se llama la representación de G sobre los conjugados de H? Porque el conjunto X es exactamente el conjunto de los subgrupos conjugados a H, ¿no? Conjugados a H. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno. Ok. Entonces ahora vamos a empezar a ver otra parte importante, que con esto ya mero termino la parte de, de acciones de grupos y ya en las siguientes clases después empezaríamos con los grupos de silo, con la teoría que tiene que ver con los grupos de silo. ¿Sí? Pero bueno, entonces vayamos a lo siguiente, que es la definición de acción de grupo. Entonces, definición sería la definición 2.32. Definición 2.32.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar X un conjunto y G un grupo. Entonces, sean X un conjunto arbitrario y G un grupo. ¿Sí? Entonces se dice que X es un G conjunto. Se dice que X es un G conjunto. Si existe una función que vamos a llamar alfa, una función alfa que va de G cruz X, a ver, una función alfa que va de G cruz X en X, y a esta función le vamos a llamar acción, llamada acción. Acción, ¿sí? Tal que si denotamos por Gx igual al conjunto, al elemento alfa Gx para G en G y X en X. Es decir, vamos a anotar como G por X al elemento que tal que esta función me manda al par G, X acá, ¿no? Entonces G, X va a ser la imagen mediante alfa del par G, X, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta acción debe satisfacer ciertos axiomas. ¿Sí? Que satisface lo siguiente, tal que si denotamos eso, se satisface lo siguiente. Se satisface lo siguiente. Lo siguiente. ¿Qué es lo que se debe? Los siguientes axiomas, ¿no? Para que tengamos un G conjunto, se deben satisfacer los siguientes axiomas, ¿sí? El primer axioma va a ser que el elemento 1 del grupo, el elemento neutro del grupo, por X, esto va a ser X para todo X en G. Y lo siguiente va a ser que G por H por X va a ser lo mismo que GH por X para todo X en G y para todo G y H en G. ¿Sí? Entonces eso va a ser, en este caso si pasa esto, en este caso vamos a decir que G actúa en X. Si pasa lo anterior, si se satisface lo anterior, diremos que G actúa en X. G actúa en X. ¿Sí? Entonces, una acción sobre un conjunto, una acción de un grupo G sobre un conjunto X es una función alfa de G cruz X en X que satisface que cuando uno hace actuar el elemento neutro del grupo por un elemento X del conjunto X, entonces el elemento neutro actúa como
como neutro respecto a esa operación, ¿no? ¿Sí? Es decir, el neutro por x va a ser x para todo x en G. Y luego si yo primero hago actuar un elemento h de G por x y luego lo que tengo, esto me va a dar un elemento en x, ¿no? Y luego lo hago actuar con G, esto me va a dar otro elemento en x, y es lo mismo que si primero multiplico los elementos G y H en el grupo G, esto me da un elemento del grupo G, y hago actuar ese elemento por x, ¿no? Entonces se debe satisfacer esto. Es una acción, es eso. Entonces, esa definición es súper importante porque las acciones de grupos en conjuntos les van a aparecer en muchas partes, van a aparecer en geometría, en topología, en varios lados, ¿no? Entonces, esta noción y esta noción de acción va a ser muy importante cuando estemos estudiando los grupos de Silo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tener la primera proposición. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, primero hagamos una proposición. Entonces, proposición 2.33. Proposición 2.33. Entonces, ¿qué me dice esa proposición? Me dice lo siguiente, que si yo me tomo X un conjunto, entonces X es un G conjunto. Es decir, AG actúa en X con esas dos propiedades, ¿no? Si X es un G conjunto, ¿sí? Con acción alfa. ¿Sí? Esa va a ser nuestra acción con acción alfa. Entonces existe un morfismo de grupos. Entonces existe un morfismo de grupos alfa barra que va a ir de G en el conjunto de permutaciones del conjunto X de G en S de X, ¿sí? Donde para cada G en G, entonces va a existir un morfismo de grupos de G en S de X, donde para cada G en G, donde para cada G en G, ¿sí? Alfa barra de G, pues debe ser una permutación del conjunto X, no debe ir de X en X, ¿sí? Está dada por alfa barra de G evaluada en un elemento X, va a ser por definición la acción de G en X, ¿no? ¿Sí? Que esto es exactamente alfa de G, X, ¿no? Recordemos que estamos denotando por G por X a la imagen del par G, X mediante la función esta alfa, ¿no? Que esa es la que estamos llamando acción, ¿sí? Entonces, si yo tengo un G conjunto, voy a poder formar un morfismo de grupos de G en S de X, tal que para cada G en G, esta función, que va a ser una función biyectiva de G en G, va a actuar como a cada elemento G, a cada elemento en X, lo multiplico por el elemento G, ¿no? Del lado izquierdo. Sí. Ok. Eso va a ser esto, y esto va a ser para todo X en X, ¿no? Para todo X en X.
todo X chiquita en X grandota, ¿sí? E inversamente, ¿qué quiero decir con inversamente? Inversamente. Si tenemos un morfismo de grupos, si phi que va de G en S de X es un morfismo de grupos, ¿sí? Entonces tenemos una acción, alfa que va a ir de G cruz X en X. ¿Cómo vamos a definir esta acción? Definida por alfa de G de X, por definición va a ser ¿quién? Phi de alfa, phi de G, para G en G, phi de G va a ser una permutación del conjunto X, ¿no? Es decir, va a ser una función biyectiva de X en X, y entonces a esta phi de G es una función biyectiva que va de X en X, y X está en X, ¿no? Entonces va a ser phi de G evaluada en X, ¿sí? Y esto va a ser para todo G en G y X en X, ¿no? ¿Sí? Entonces hagamos demostración de este resultado. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este resultado? Que si yo tengo X un G conjunto, entonces puedo construir un morfismo de grupos de G en el conjunto de permutaciones del conjunto X e inversamente, si yo tengo un morfismo de grupos del grupo G en el grupo de permutaciones del conjunto X, entonces puedo construir una acción. Entonces lo que me está diciendo es que tener una acción sobre un conjunto X, esta proposición lo que me está diciendo es que tener una que G actúe es en este conjunto X es lo mismo a tener un morfismo de grupos de G en el grupo de permutaciones del conjunto X, ¿no? Si G actúa en X, puedo construir este morfismo de grupos, y si yo tengo un morfismo de grupos, puedo construir una acción de tal forma que G actúa en X, ¿no? Entonces, que un grupo G actúe sobre X es lo mismo que dar un morfismo de grupos de G en el grupo de permutaciones, ¿sí? Entonces hay que hacer eso. Entonces hagámoslo. Entonces, pues primero hagamos, ¿no? Entonces supongamos que tenemos un G conjunto. Entonces, supongamos, entonces sea X un G conjunto, ¿sí? Es decir, el grupo G está actuando en el conjunto X, ¿no? Yo tomo un G conjunto con acción alfa. Supongamos que la acción es alfa, que va de G cruz X en X, ¿no? Entonces, para G en G consideremos la función. Para G en G, consideremos la siguiente función. Consideremos la función que voy a anotar como alfa barra de G, que va a ir de X en X, ¿sí? Dada por quién, definida como quién va a ser esta alfa barra de G en un elemento X. Pues tengo la acción, ¿no? Esto va a ser G de X, G por X. Esto es exactamente la acción en el elemento G y en el elemento X, ¿no? Definida así, para todo X
en X. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos un G conjunto, es decir, G actúa en el conjunto X con esta acción, ¿no? Entonces para cada G en G, pues vamos a construimos esta función que va de X en X, que ¿qué es lo que le hace a un elemento en X? Pues lo que le hace es que lo multiplica a la izquierda por el elemento G, ¿no? Es esto. O sea, multiplica a la izquierda por un elemento G. Lo que quiero decir es esto, ¿no? Que es la acción alfa evaluada en el elemento G y X, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que esa función es biyectiva, ¿no? Entonces, por un lado, entonces para G y H en G, entonces tenemos una función, pero ¿qué es lo que queremos? Queremos que estas sean funciones biyectivas, ¿no? Entonces, si queremos ver que sean funciones biyectivas, pues van a necesitar probar que tiene inverso. Entonces, para eso, pues voy a necesitar algo que voy a hacer ahorita. Entonces voy a considerar dos elementos G y H en G. Entonces, si G y H están en G, puedo multiplicarlos y considerar la función alfa barra del elemento GH, ¿no? ¿Sí? Entonces alfa barra del elemento GH va a ser una función que va a ir de X en X, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que a un elemento X, tal que alfa barra de un elemento en X, ¿quién va a ser? Esto es por definición GH por X, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos eso, ¿sí? Ahora, por otro lado, pero tenemos alfa barra de G, que también va de X en X, y también alfa barra de H, que también va de X en X, ¿no? Entonces, pues si yo compongo la composición, pues va a ser, si yo hago alfa barra de H compuesta con alfa barra de G, ¿sí? Esto va de X en X, ¿sí? Entonces pasa a esto, entonces esta satisface que ¿qué? Satisface que para X en X, para X minúscula en X mayúscula, ¿cuánto es alfa barra de G compuesta con alfa barra de H? Esto evaluado en el elemento X. Pues esto es exactamente alfa barra de G evaluada en quién? En alfa barra de H evaluada en X, ¿no? Pero ¿cuánto es alfa barra evaluado en alfa barra de H es evaluado en X? Pues exactamente H por X, ¿no? Entonces esto es alfa barra de G de HX, ¿sí? Y esto es exactamente quién? Esto es exactamente G de HX, ¿sí? La acción, ¿sí? Pero el axioma, pero la propiedad A de la definición de G conjunto, ¿qué me dice? Más bien dicho, la propiedad B, ¿no? La propiedad de la definición de G conjunto me dice lo siguiente. ¿Qué me dice? A ver, recorremos. Si yo tengo un G conjunto, si satisfacen estos dos axiomas, y el segundo me dice que si yo hago actuar primero H a X y luego lo que me resulta lo hago actuar con G, es lo mismo que si primero multiplico los dos elementos en el grupo G y este elemento GH lo hago actuar con el elemento X, ¿no? ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por definición de conjunto, tenemos que G por H por X, G por H por X es exactamente GH por X. Es decir, ¿qué es lo que probamos? Lo que tenemos es que alfa barra de GH evaluada en X, ¿qué es esto? Alfa barra de GH evaluado en X, que es esta parte, que es esta parte, es exactamente ¿quién? Es exactamente alfa barra compuesta, alfa barra de G compuesta con alfa barra de H. Todo esto evaluado en X, pero X fue arbitrario, por lo tanto, alfa barra de GH es lo mismo que alfa barra de G compuesta con alfa barra de H. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Entonces ahora sí veamos que alfa barra de G es biyectiva. Ahora sí veamos. Ahora sí veamos que para G en G, alfa barra de G que va de X en X es biyectiva. Es biyectiva. Para esto basta demostrar que tiene inversa, ¿no? Entonces, tenemos esta igualdad que voy a llamar estrellita, ¿sí? Entonces, consideremos, en efecto, consideremos el elemento G a la menos 1 de G, ¿sí? Entonces tenemos pues alfa barra de este elemento G a la menos 1, que va a ser una función que va a ir de X en X, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esto, y además que va a satisfacer esa función, y además va a satisfacer que alfa barra de G compuesta con alfa barra de G a la menos 1, esto por estrellita, que es esta que tenemos aquí, ¿quién va a ser? Pues va a ser alfa barra de G por G a la menos 1, y esto es exactamente alfa barra del elemento neutro de G, ¿sí? Pero ¿quién es alfa barra del elemento neutro G? Pero alfa barra del elemento neutro de G, esta es una función que va de X en X, que satisface que ¿qué? Fase que alfa barra del neutro de G evaluado en un elemento X, por definición es ¿quién? Es el neutro en X por X, pero el neutro en X es ¿quién? Esto es exactamente X por el axioma, por la propiedad A de acción, por la propiedad A de acción, ¿sí? Acá tenemos, ¿no? La propiedad A me decía que cuando yo hago actuar el elemento neutro con un elemento del conjunto X, entonces el elemento neutro no le hace nada, ¿no? Entonces pasa esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta función alfa barra del elemento neutro de G, de X en X, satisface que a cada X lo manda a X. Entonces, por lo tanto, es la identidad, ¿no? Por lo tanto, alfa barra del neutro de G es exactamente la función identidad sobre el conjunto X. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Por lo tanto,
¿Qué es lo que tenemos? De esta igualdad, ¿qué es lo que tenemos? Que alfa barra de G, compuesta con alfa barra de G a la menos 1, esta composición va de X en X y lo que se demuestra es que es la función identidad sobre X. De la misma manera, alfa barra de G a la menos 1 compuesto con alfa barra de G es la función identidad sobre X. Por lo tanto, alfa barra de G es biyectiva. Y eso es lo que quiere decir, por lo tanto, alfa barra de G es un elemento es una permutación del conjunto X, ¿sí? Y entonces, pues ya, ¿no? Entonces así definimos, pues alfa barra que va a ir del grupo G en el conjunto de permutaciones del conjunto X, tal que a un G, ¿a dónde lo va a mandar? Pues lo va a mandar a la alfa barra de G, ¿sí? Y esta es la que definimos, aquí arriba, ¿no? Definida arriba. ¿Sí? Entonces ya tenemos una función, por tanto ya tenemos una función que a un elemento de G le asocia una permutación del conjunto X. ¿Sí? Y ahora también por estrellita. También por estrellita. Estrellita es acá, esto. Estrellita es esto. Que alfa barra de GH es lo mismo que alfa barra de G compuesta con alfa barra de H. Entonces tenemos que alfa barra es un morfismo de grupos. También por estrellita tenemos que alfa barra es morfismo de grupos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahorita? Hasta ahorita empezamos. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos con un G conjunto X y pudimos construir un morfismo de grupos de G en el grupo de permutaciones del conjunto X. ¿Sí? De esta manera, ¿no? Lo pudimos construir así. Y falta ver que si yo tengo un morfismo de grupos de G en el conjunto de permutaciones de X, entonces yo puedo definir una acción sobre X. Entonces, pero eso es parecido a lo que hemos hecho ahorita. Entonces, el regreso. Ahora bien, dado una permutación, dado un morfismo de grupos, phi que va de G en S de X, se construye de forma parecida a lo que hemos hecho, una acción. Lo que hemos hecho, una acción alfa que va de G cruz X
G cruz X en X. ¿Sí? Y eso acaba, eso acaba de resultado, ¿sí? O sea, se construye una acción y pues resulta ser, entonces, un G conjunto, un G con X es un G conjunto si existe una función de G cruz X en X que satisface estas dos propiedades, ¿no? Y entonces lo que nos está diciendo esta proposición es que un G conjunto es lo mismo que dar un morfismo. Si yo tengo X un G conjunto, puedo dar un morfismo de grupos de G en el grupo de permutaciones de X. E inversamente, si yo tengo un morfismo de grupos de G en S de X, entonces puedo darle a X estructura de G conjunto. Es decir, G puede actuar en X. Y entonces, G conjunto es lo mismo que un morfismo de G en S de X, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces veamos algunos ejemplos. Entonces veamos algunos ejemplos de acción. Estos ejemplos. ¿Sí? Entonces, ejemplos. El primer ejemplo, que es el ejemplo trivial, que va a ser el ejemplo 0. El ejemplo 0 va a ser que G mismo es un G conjunto. G es un G conjunto. ¿Sí? Donde ¿quién es la función alfa? Con alfa, que va de G cruz G en G, la acción va a estar dada por la operación en el grupo G, ¿no? Donde la acción es exactamente ¿qué? Con alfa, con donde la acción es exactamente la operación del grupo G. ¿Sí? Entonces, trivialmente todo grupo es un G conjunto. G actúa sobre sí mismo, ¿no? ¿Sí? Ok. El siguiente ejemplo es más interesante. Entonces dejen subrayo el hecho de que estamos viendo ejemplos. El siguiente ejemplo, que va a ser el 1, es sea G un grupo. Un grupo. Y vamos a definir una acción también. Y definamos alfa, que va a ir de G cruz G en G, como sigue, dada por alfa del elemento G, A, va a ser ambos, tanto G como A están en G, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser exactamente G A, G a la menos 1. ¿Sí? Entonces resulta ser que, y esto es para G y A elementos de G. Entonces estoy dando una función alfa que va de G cruz G, tal que alfa del par G, alfa va a ser exactamente G por A por G a la menos 1, es decir, estoy conjugando, ¿no? Es decir, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando X igual, en nuestro caso, X es igual a G, ¿no? O sea, estamos actuando otra vez G sobre G, ¿sí? Pero ahora es por conjugación, ¿sí? Entonces es fácil ver que esta alfa define una acción. Es fácil ver.
que esta alfa define una acción de G sobre sí mismo, ¿no? Sobre G. ¿Sí? Entonces G actúa en G mismo con la conjugación, ¿no? ¿Sí? Y también vimos en el ejemplo 0 que también G actúa en sí mismo, donde ahora hay nada más la operación, la acción coincide exactamente con la operación del grupo G, ¿no? Entonces, otro ejemplo que es más interesante, que va a quedar que ya hemos utilizado esta acción, nada más que no le habíamos puesto nombre, es la siguiente. Entonces, sea G un grupo, y denotamos por X, pase por definición, los subgrupos de G. Los subgrupos de G, que es, bueno, lo voy a escribir, los H, tales que H es un subgrupo de G, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a hacer actuar el grupo G en los subgrupos de G. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Este es y X, este es el conjunto de todos los subgrupos de G, ¿no? ¿Sí? Entonces definimos acción. Entonces definimos alfa, una acción de G cruz X en X como quién, como que a un par alfa, como le dado un elemento G en G y dado un subgrupo H de G, ¿cómo le asociamos otro grupo? Pues va a ser por definición el subgrupo G, H, G a la menos 1. Entonces esta es la acción que estamos definiendo. ¿Sí? Entonces, otra vez, es fácil ver que esta acción, es fácil ver que esta define una acción sobre, es fácil ver que alfa es una acción de G en X, que alfa es una acción. Es decir, se satisfacen las dos propiedades A y B de la definición de G conjunto, ¿no? ¿Sí? Que alfa es una acción sobre X. Ok. ¿Sí? Otro ejemplo que también lo vamos a utilizar, que se deriva de este, es el ejemplo 3. El ejemplo 3 se deriva de este, entonces considero G un grupo, sea G un grupo. Y ahora no me tomo a todos los subgrupos de G, sino que ahora me tomo H un subgrupo de G, ¿no? Y me tomo H un subgrupo de G. Entonces consideramos el conjunto Y, que es el conjunto de todos los conjugados de H. El conjunto de los G, H, G a la menos 1, tales que G está en G. ¿Sí? Entonces nos tomamos todos los conjugados del subgrupo H.
Entonces todos estos vuelven a ser subgrupos de G, ¿no? ¿Sí? Y este está metido dentro de los subgrupos de G, que es el X del ejercicio del inciso 2, ¿no? ¿Sí? Entonces la acción del inciso B, entonces la acción del inciso 2, entonces la acción del inciso 2, acá arriba se restringe a una acción que también llamaremos alfa, restringe a una acción que también llamaremos alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que voy a actuar G sobre el conjunto Y. ¿Sí? Entonces, eh, en la acción del inciso 2, esta, G actúa sobre el conjunto de todos los subgrupos de G, ¿no? Mediante conjugación. G actúa en el conjunto de todos los subgrupos de G mediante conjugación. Pero ahora si yo me fijo en un subgrupo fijo de H, entonces me puedo fijar en todos los subgrupos que son conjugados SH. Ese conjunto está contenido dentro de todos los subgrupos de G. Y entonces resulta ser que por conjugación, eh, si yo hallo otro alfa, lo multiplico por alguien, si multiplico alfa G por un elemento de esta conjugación, por un elemento que es con, por este elemento que es un subgrupo conjugado a H, entonces vuelvo a obtener otro subgrupo conjugado a H, ¿no? Entonces lo que tenemos es que cuando yo restringo esta acción, pues que tenemos esta acción, ¿no? Que también vamos a llamar alfa, que va de G cruz Y en Y. ¿Y cómo actúa alguien alfa en un elemento G, coma, un elemento de H es de la forma así, ¿no? G, si quieren lo escribo de otra forma, mejor. Un elemento A en G y un elemento de Y, pues un elemento de Y es de la forma GH, G a la menos 1. ¿Cómo va a actuar? Para obtener a este elementito y este elementito los debo actuar, les debo hacer algo para obtener otro conjugado de H, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues esa ya la utilizamos, ¿no? Esa va a ser el conjugado AG, va a ser el conjugado AG por H por G a la menos 1 a la menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces así es como lo defino, que es la conjugación de este subgrupo por A, ¿no? Que es exactamente esta, ¿sí? Solo que restringida ahora a todos los conjugados de Y. Entonces eso define otra vez una acción del grupo G en los subgrupos, en el conjunto de todos los conjugados del grupo H, ¿sí? Entonces ya restringimos la acción 2, donde tomábamos todo G y tomábamos todos los subgrupos de G, ya restringimos este X, ¿no? Algo más chiquito, que es todos los subgrupos que son conjugados a este grupo fijo H, ¿sí? Pero también podemos restringir G. Entonces, y ese es el ejemplo 4. El ejemplo 4 resulta ser que si sea G un grupo,
sea G un grupo, sea G un grupo, H otro subgrupo de G, y consideremos Y otra vez el conjunto de todos los subgrupos conjugados de H. G, H, G a la menos 1, tal que G está en G. ¿Sí? Entonces vamos a poder definir sobre, y ahora voy a poder restringir, ahora en lugar de que G actúe en Y, que fue lo que hicimos acá arriba, ahora voy a considerar un subgrupo K de G, entonces sea K, otro subgrupo de G. Entonces, definimos acción. Entonces, restringimos la acción del ejemplo 3. Entonces, restringimos la acción del inciso 3 y obtenemos una acción alfa que va a ir de ahora K cruz Y en Y. ¿Qué es lo que va a hacer esa alfa? Esa alfa a un elemento K y a un elemento de Y que es de la forma G, H, G a la menos 1. Pues si yo vuelvo a conjugar, pues me va a dar otro elemento de Y, ¿no? Si hago esto, ¿no? Si hago K, KG, K, G, H, KG, H, G a la menos 1, K a la menos 1. Esto vuelve a caer a este elementito K del subgrupo K. Le estoy haciendo actuar un elemento de Y, ¿no? Un elemento de Y es un conjugado del grupo H, entonces, ¿cómo hago actuar este en este? De tal forma que tengo que actuar que tengo que obtener otro conjugado de H, pues así, ¿no? Porque estamos diciendo, o sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el inciso 3 tengo una acción de Y, donde Y son los conjugados de H, Y es el conjunto de conjugados de H, ¿sí? Y acá tengo G actúa en ese conjunto, pero todavía puedo restringir este K ahora a un subgrupo puedo restringir este G a un subgrupo K de G, que es lo que estoy haciendo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, dado G un grupo y dado H un subgrupo de G, puedo considerar el conjunto de todos los conjugados de H y cualquier otro subgrupo de G va a actuar en ese conjunto. Entonces, estas acciones van a ser súper importantes cuando estemos estudiando los grupos de Silo, ¿sí? Porque va a resultar que los grupos de Silo lo vamos a poder demostrar haciendo actuar el grupo en ciertos conjuntos especiales que van a salir de estos ejemplitos, ¿sí? Entonces, demos una definición. Entonces, definición, que es definición, dejen ver qué número es, 2.34, ¿no? Definición 2.34.
Esta es definición 2.34. Entonces, sea X un G conjunto, sea X un G conjunto, ¿sí? Es decir, G actúa en el conjunto X, entonces la G órbita, ¿quién va a ser la G órbita? O simplemente órbita de un elemento X, ¿sí? O simplemente órbita de X en X, es el conjunto que lo vamos a anotar así, OX de órbita, va a ser el conjunto de los GX tales que G está en G. Sí, entonces yo hago actuar todos los elementos del grupo en ese elemento X y me fijo en el conjunto de todos esos y ese es lo que se llama la órbita, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, como cuando yo hago actuar un elemento del grupo G por un elemento del conjunto X, esto vuelve a quedar dentro de X, entonces esto es un subconjunto de X, ¿no? Entonces la G órbita es un subconjunto de X, ¿sí? Entonces, una cosa es que también se suele denotar también a la G órbita, se les suele denotar, se le denota también como GX, GX, ¿no? ¿Sí? Diciendo que, haciendo alusión a que G está actuando, estamos haciendo actuar todos los elementos de G en el elemento X, ¿no? ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, doy una observación y termino la clase de hoy. Entonces, una observación que va a ser importante, observación 2.35. Nos va a decir lo siguiente. Es que sea X un G conjunto, sea X un G conjunto, y X y Y en X. Y me tomo X y Y, dos elementos de X. Si entonces escribo más grande este. Tomo X un G conjunto y me tomo dos elementos en X, ¿no? Entonces la relación X está relacionado con Y, sí, solo sí. Y es de la forma GX, es de la forma G por X. Para algún G en G,
esta relación es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. Sí, eso lo checan ustedes. Hay que checar transitividad, simetría y reflexividad, ¿no? Entonces es una relación de equivalencia. Y es fácil ver que bajo esta relación, es fácil ver que bajo esta relación, la clase de equivalencia para un x en x, su clase de equivalencia es exactamente la órbita de x. Es exactamente la órbita de x, del elemento x, ¿no? La órbita del elemento x. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, en el conjunto x, estamos dando una relación de equivalencia, que es esto, y resulta ser que las clases de equivalencia son exactamente el conjunto, que es exactamente la órbita del elemento x, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sabemos que una relación de equivalencia me induce una partición de mi conjunto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el conjunto de órbitas, el conjunto de órbitas forman una partición de x. Una partición de x, ¿no? Porque sabemos que cualquier relación de equivalencia me induce una partición, y las clases de equivalencia son exactamente los pedacitos en los que se parte el conjunto, ¿no? Pero si las clases de equivalencia, en nuestro caso particular con esta relación, son exactamente las órbitas, entonces las órbitas forman una partición de mi conjunto x. ¿Sí? Ok, entonces con esto acabo la clase de hoy, y en la próxima clase voy a definir lo que se llama el estabilizador, y vamos a ver en ejemplos particulares quién es la órbita y quién es el estabilizador, ¿sí? Ok, pero eso lo haremos en la siguiente clase. Entonces, por hoy termino.